En la clase de hoy vamos a continuar con la descripción de una onda. Ya en la clase anterior vimos la descripción de una onda en términos de las cantidades principales que la definen: la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, la forma que tiene, identificar las crestas, identificar los valles y, y entender que hay dos tipos de movimientos. Hay dos tipos de movimientos. Está el movimiento que describe la onda, que es un movimiento con velocidad constante, y está el movimiento que describen las partículas, ¿no? Aunque ya les he spoileado lo que sigue, pero ese es precisamente lo que vamos a demostrar el día de hoy, que las partículas en la cuerda, obviamente si está pasando una onda transversal, se mueven con un movimiento armónico simple. Y entonces, pues el objetivo de la clase hoy es que hagamos una descripción matemática de ese movimiento que tienen las partículas en el medio. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a hacer esa deducción. Bien. Entonces, como les dije, la idea de hoy es hacer una descripción matemática de una onda. Ok, entonces, obviamente partimos de varias cosas de las que hablamos ayer. Lo primero es que vamos a ponerle dos condiciones a esta onda. Digamos, no hay fricción. O no hay amortiguamiento, sería la mejor forma de decirlo. La otra es que es una onda de tipo sinusoidal. Una onda sinusoidal es como la que vimos en los simuladores de ayer, donde la forma geométrica que tiene la onda que se forma es precisamente el de una función sinusoidal, una función seno o una función coseno. Hay de diferentes formas. Están las ondas triangulares, están las ondas cuadradas. Incluso en la misma simulación de FET se pueden mandar otro tipo de ondas. Y entonces nosotros vamos, aquí si uno activa la opción de pulso, entonces aquí se puede mandar una onda triangular. Pues, mire, aquí hay amortiguamiento, entonces vamos a quitarle el amortiguamiento. Vamos a poner un movimiento lento. Entonces vea esa forma. Tiene características similares a la sinusoidal, ¿verdad? Es decir, tiene una amplitud, tiene una constante, una
una frecuencia, una longitud de onda, igual, o sea, tiene las características que tienen las ondas. Pues la diferencia es que describirla matemáticamente no es tan sencillo, ¿verdad? Porque tendría que buscar una ecuación matemática para describirla que se porta tan bien como la de la función seno, ¿no? Entonces, preferimos nosotros utilizar este tipo, ¿no? Vamos a quitar el extremo y vamos a quitar el amortiguamiento. Y vamos a poner movimiento lento. Entonces, este tipo de onda es una onda sinusoidal. Además, otra de las características que tiene es que es una onda periódica. Periódica en el sentido de que se está repitiendo en el tiempo y tiene esa particularidad de las funciones periódicas que el patrón o la forma de la función o de la onda se va repitiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, con eso en mente, la otra condición, digamos, que tiene la onda que vamos a describir es que es una onda periódica. Una onda periódica. Bueno, entonces con eso vamos a describir primero una posición de equilibrio de, de la cuerda, ¿no? Una posición de equilibrio. Entonces esta será la cuerda y vamos a definir una posición de equilibrio. Por lo tanto, eso implica que voy a definir un sistema de coordenadas, ¿no? Ese sistema de coordenadas es tal que en el eje horizontal, voy a tener una coordenada X, en el vertical voy a tener una coordenada Y, ¿no? Entonces, en términos de esas dos coordenadas, puedo describir la forma que tiene la cuerda, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada punto de la cuerda, yo lo puedo identificar aquí, por ejemplo, este punto, si a este punto le llamo el punto A pues va a tener una coordenada X, ¿no? Que le voy a llamar X A, por ejemplo, y describo otro punto por aquí, que le voy a llamar B, entonces este tiene una coordenada XB, ¿no? O sea que yo puedo describir la posición de un segmento de la cuerda en términos de la coordenada X, definiendo un sistema de referencia. Otra de las condiciones, se me escapaba por aquí, es que nosotros despreciamos la curvatura. No hay curvatura por la gravedad. Es decir, la cuerda está lo suficientemente tensa y no es tan masiva como para que llegue a curvarse. Entonces piense en estos alambres o cables, lo que sea que usamos para tender la ropa en casa, ¿no? Entonces podrán ver que usted lo tiene, en el momento que los instale puede ponerlo lo más tenso posible, pero con el tiempo pues obviamente que primero se van a ir estirando y la otra que hay un peso de la cuerda y entonces hay una fuerza hacia abajo, ¿no? Que tiende a curvarla. En este caso despreciamos eso. Muy bien. Entonces, lo siguiente que voy a identificar es que en mi sistema de referencia se va a lanzar un pulso transversal. Solo vamos a considerar ondas transversales. Entonces, aquí en el sistema de referencia que hemos definido, el pulso transversal, como ya lo hemos descrito anteriormente, pues tiene esta forma. Ok, entonces
Este será un pulso transversal. Y como producto de este pulso transversal que va viajando hacia la derecha con una velocidad v, tengo un desplazamiento de los puntos que he definido. Por ejemplo, en el caso, el punto A, en este caso sería el primero en perturbarse, y ahora el punto A va a tener coordenadas X y Y, ¿no? Definidas. Este sería el punto A siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a llamar yo a esa coordenada Y, que aparece en mi sistema de referencia, el desplazamiento. Así como la X que llamé el desplazamiento en el movimiento armónico simple. Entonces, lo voy a poner aquí. Sea Y el desplazamiento. Entonces, por lo tanto, la coordenada en Y lo que me mide es el desplazamiento del equilibrio de una partícula en la cuerda que tiene una coordenada en X definida en un tiempo dado. Es decir, aquí solo estoy viendo una instantánea para un tiempo dado, porque hace falta también analizar el recorrido de la onda, ¿no? O sea, es decir, esta imagen que estoy mostrando aquí la tengo en un tiempo determinado. Si un segundo más adelante hago otra captura o otra imagen, entonces el pulso va a estar más adelante, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en un tiempo posterior, el punto A que acabo de marcar va a tener un desplazamiento diferente. Entonces, también hay una dependencia temporal. Entonces, por lo tanto, como digo, es el desplazamiento del equilibrio de una partícula en la cuerda en un tiempo dado t, por el paso de una onda transversal o de un pulso transversal. Entonces, aquí puedo notar que la onda ha viajado una determinada distancia. Normalmente para referirnos a la onda lo hacemos en términos de sus crestas, que es, digamos, el punto más significativo de la forma de una onda, ¿no? Entonces, esa onda ha viajado una distancia delta X, ¿no? Entonces, la distancia que ha viajado. Y como nosotros sabemos que la velocidad a la que viaja la onda es constante, entonces podemos decir que ese delta X que ha viajado se puede encontrar como el producto de la velocidad constante o de la rapidez constante del pulso. Voy a poner aquí. Esta es la rapidez del pulso. Ese producto, ¿no? Y bueno, para no estar arrastrando ese delta T, le voy a llamar al tiempo inicial 0 como una referencia, entonces pues solo va a ser el producto velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo es el delta X que ha viajado. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo ando buscando? Yo ando buscando una función de onda. Buscamos una función matemática Y, que me describa Y en términos de X y de T. A esto se le llama la función de onda. La función de onda. Okay. Eso es lo que andamos buscando. Muy bien. Entonces, para eso, como hemos visto, hay una dependencia con dos variables. Hay una dependencia con el tiempo, y eso lo puedo ver precisamente aquí en la simulación, otra vez, ¿verdad? Entonces, si yo paro, quiero que se concentren en este punto que voy a marcar aquí. Obviamente después se va a desplazar, pero quiero que se concentren en ese punto. Entonces, ahí tengo un tiempo determinado y vea que la partícula está a un determinado desplazamiento Y. O sea, si se fijan, está a un desplazamiento
negativo, pues todavía no está en un valle, ¿no? Si yo le doy play y lo paro un instante más adelante, ahora vea que la partícula que marqué está más arriba, ¿no? Mire, ahí estaba, este sería, digamos que el inicial, y ahora aquí sería el final, ¿sí? Entonces, Y, o la posición, el desplazamiento de las partículas, depende tanto de la posición, o sea, es decir, cuál de esos segmentitos que se marcan como esferitas ahí en la simulación, y el tiempo que ha transcurrido, porque un instante más adelante esa partícula está en otro desplazamiento. Ok, entonces, para poder iniciar esa descripción, entonces vamos a considerar el primero de esos segmentos. Es este que está justamente aquí. Vea cuál es el movimiento que va a tener, solamente ese. Vea cuál es el movimiento. Entonces, ahí lo que puedo ver es particularmente que este vendría a ser mi Y0, que por aquí estaría el Y menos A, y que por aquí estaría el Y igual a A, ¿sí? Una amplitud, ¿no? Y que tiene todas las características del movimiento armónico simple. Aquí estoy hablando justamente de la partícula que está en la posición en X0, ¿no? Entonces tiene todas las características del movimiento armónico simple, es un movimiento individual, ¿verdad? Olvidémonos por ahora de que la onda está pasando. El movimiento individual de esa partícula es un movimiento armónico simple alrededor de Y igual a 0, con desplazamientos máximos, Y igual a A, Y igual a menos A. Entonces, bueno, por lo tanto, si yo sé eso, puedo decir, ok, entonces la partícula que está en X igual a 0 realiza un movimiento armónico simple con una amplitud A, una frecuencia determinada, una frecuencia angular determinada. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces la función de onda de la que hablé antes tiene un caso especial, el caso especial en el cual X igual a 0 y un tiempo t va a tener una función matemática A por el coseno de omega t. Recuerda que esa es el movimiento, la ecuación movimiento del movimiento armónico simple, ¿no? Obviamente estoy despreciando que puede existir una constante de fase, ¿verdad? Si se fijan, no le estoy poniendo la constante de fase, pero bueno, eso lo hago más que todo para simplificar la deducción, no tanto porque no va a existir, sí puede existir, pero para simplificar la deducción lo voy a hacer de esa manera. Bueno, entonces sabemos además que omega se puede escribir como 2pi por f multiplicado por el tiempo. Este es el argumento del coseno. 2pi por f por el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces ahí se logra ver unas condiciones iniciales que he definido, que en el tiempo t igual a 0, se va a encontrar en la amplitud, ¿no? O sea, es decir, estoy considerando mi movimiento a partir de la amplitud. Ok, ahora ya tengo la descripción en términos de la posición, ¿sí? Pero ahora le voy a agregar el viaje que tiene la onda, ¿no? O sea, la onda viaja de X igual a 0, desde que se lance el pulso, de X igual a 0 a algún punto X en un determinado tiempo. Entonces tengo que agregar esa dependencia también, ¿no? Ok, entonces, si yo tengo un pulso, entonces voy a describir aquí en la cuerda 2 instantes. El primero, poner unos puntos suspensivos aquí. Este va a ser en el tiempo t sub 0 igual a 0, es el que acabo de definir, ¿no?
Y en este momento, esa onda está en x igual a 0. ¿Sí? Pero un tiempo más adelante, esa misma onda, o la cresta de esa misma onda, va a estar en otra posición y en otro tiempo. En este consideremos el tiempo final igual a un tiempo t cualquiera. Y va a estar en una posición x cualquiera, llamémosle x, y ha viajado, por lo tanto, la onda ha viajado una distancia delta x. Entonces, delta x sería el x final, que sería x, menos el inicial, que es 0, ha viajado una distancia x. Bueno, entonces, ¿cómo describo esa dependencia, no? Bueno, primero yo sé que la velocidad para este tipo de movimiento, la velocidad de la onda, es el cociente de delta x entre delta t. Entonces, pues bueno, ¿cómo hago esto? Delta x ya vi que es x menos 0 y que el tiempo, pues si al tiempo inicial le llamo 0 y al final le llamo t, entonces esto sería t menos 0, por lo tanto esto es x entre t. Entonces quiere decir que si despejo para el tiempo sería x entre la velocidad. Ok. Ahora viene cómo agregar esto a la ecuación que tengo, que describí anteriormente. Entonces, el movimiento del punto X en el instante T es el mismo movimiento que tiene el punto X igual a 0 en el instante T menos el tiempo que acabo de encontrar. O sea, como la onda es periódica, entonces por lo tanto el movimiento que tienen ambos en esos dos tiempos es el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nosotros podremos obtener el desplazamiento del punto X en el instante T si sustituimos por si sustituimos la ecuación, que sería A por el coseno de omega, y este sería T menos X. Okay. Entonces, este tiempo que acabo de agregar es en el instante t, que en el instante t es en el tiempo en el que yo estoy. Entonces, fíjese que en el instante t tengo exactamente, para la coordenada en x, tengo exactamente el mismo desplazamiento que tuve en el tiempo t igual a 0 para x igual a 0. ¿No? Entonces, si usted hace la resta de los tiempos, básicamente lo que está encontrando es la diferencia de tiempos para la misma forma, ¿no? Para la misma forma. Ok, entonces sustituyo esto, o simplifico esto más bien sería A por el coseno de T. Voy a factorizar aquí el signo menos que tengo en la diferencia, es decir, voy a usar esta propiedad de la función coseno. La función coseno es una función par. Entonces, el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Y entonces me quedaría omega por x sobre v entre t. Y después usamos en esta otra ecuación que omega es igual a 2pi por f. Entonces me queda a coseno de 2pi f por x entre la velocidad menos el tiempo. Muy bien.
Entonces, ahora recuerdo algunas cantidades que describí ayer. La primera es esta ecuación que ayer presenté, la rapidez de la onda se puede escribir como lambda por F. O sea, es decir, de aquí se puede ver que lambda es la velocidad entre la frecuencia, ¿no? Que ahí me aparece el recíproco de esa cantidad, me aparece precisamente en el primer término. Por lo tanto, puedo decir que, y además veo que me queda la frecuencia por ahí, porque la frecuencia es 1 sobre t. Entonces puedo reescribir esta ecuación y me queda a por el coseno de 2pi dividido entre lambda, ¿no? Porque la velocidad entre la frecuencia es lambda, multiplicando a x. Y ahora si multiplico el 2πf por el tiempo, que es el segundo término, entonces me va a quedar 2πft, pero f es 1 sobre t, así que lo puedo escribir como 2pi entre el periodo por el tiempo. Entonces, aquí me quedan dos cantidades que son características de las ondas. Son dos frecuencias o dos tipos de frecuencias. La primera, bueno, la segunda, ya la conocemos, ¿no? Esto es igual a omega. Entonces, esto es una frecuencia angular, ya la conocen ustedes. ¿Y qué unidades tiene? Unidades de radianes por segundo. Sin embargo, la primera no la conocemos. Pero en este contexto es donde se define una nueva cantidad, la vamos a definir como K minúscula, no confundirla con la constante del resorte. Y a esta se le llama el número de onda. Número de onda. Y las unidades que tiene son radianes por metro. Es una especie de frecuencia también, solamente que en términos espaciales, no temporales, como se ve en la frecuencia angular. Es decir, usted puede tener dos imágenes de la onda, ¿verdad? En términos de la posición y en términos del tiempo. Y en ambas descripciones es una función sinusoidal. Entonces, la frecuencia en la función espacial, bueno, para que quede más claro, aquí voy a hacer una gráfica así rápida. Poner una y aquí vamos a poner otra. Entonces, esta la vamos a hacer y en términos de x y esta y en términos de t. ¿Sí? Entonces, la gráfica tendría la forma igual, ¿no? Sería una función sinusoidal. Lo mismo acá. Pasa que una es con una variable temporal y la otra con una variable espacial, ¿no? Entonces, en esto es lambda y aquí este. Esa es la diferencia. La distancia entre dos crestas, el lambda, y el tiempo transcurrido entre dos crestas o valles es el tiempo. Es el tiempo igual al periodo. Bueno, entonces, como ya definí esa ecuación, entonces puedo decir finalmente que la función de onda, ya hicimos toda la deducción, es x, y en función de x y de t, es igual a la amplitud por el coseno
de kx menos omega t. Entonces, hay que tener un poco de cuidado aquí porque si notan en la deducción, yo hice que la onda se moviera para acá. Hice que la onda se moviera hacia la derecha. Hice que la onda se moviera hacia la derecha. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tuviera lo contrario, que la onda se moviera hacia la izquierda? Entonces, lo que hubiera pasado es que este término que introduje aquí sería al contrario. Sería al contrario, tendría un signo positivo ahí. Entonces, por lo tanto, ese signo que aparece aquí es muy importante, ¿no? Así que muchas veces, como para generalizarlo, le ponemos un más menos ahí, ¿sí? Entonces, cuando el signo es más, la onda se mueve hacia la izquierda. Y si el signo es negativo, se mueve hacia la derecha. Obviamente tomando el sistema de referencia que nosotros acabamos de describir. Entonces, encerremos esta ecuación, porque esta ecuación es la llamada función de onda sinusoidal. Función de una onda sinusoidal. Ok, entonces, bien, con esa ecuación nosotros podemos describir el movimiento de las partículas en el medio. Antes de entrarle a eso, vamos a ver que he definido aquí algunas cantidades. Las voy a resumir aquí. Por ejemplo, acabo de decir que el número de onda, K, es igual a 2pi sobre lambda. Entonces vamos a resumirla aquí. Este se llama el número de onda. Y tiene unidades de radianes por metro. Otra cantidad que podemos describir podemos hacer una definición alternativa de la velocidad, ¿no? Aquí voy a poner así como un subtítulo. Otra ecuación para la velocidad de la onda. Entonces, recuerdan, la velocidad de la onda se definió como lambda por f, pero lambda por f es lo mismo que velocidad entre... así lo vamos a dar, lambda por f. Muy bien. Pero del número de onda puedo ver que lambda es igual a 2pi sobre k. Entonces la primera puedo escribirla como 2pi sobre k. Y de la definición de la frecuencia angular también puedo darme cuenta que la frecuencia es 2pi. Aquí la voy a poner a un lado. Omega es igual a 2pi por f. Por lo tanto, la frecuencia es omega sobre 2pi. Entonces tendría omega sobre 2pi. Se me cancela aquí y la ecuación me queda igual a omega sobre k. Entonces esta es una nueva ecuación para la velocidad de la onda, en términos de omega y de k, de la frecuencia angular y del número de onda. Ok, otra cosa que puedo describir aquí es lo que el argumento de la función coseno. Esto se le llama la fase de la onda. La fase de la onda es el argumento kx
más menos omega t. Otra definición, eso se le llama la fase de la onda. Así que muchas veces van si se fijan, para un punto dado, ese número es constante. O sea que yo puedo saber cuánto es el desfase, en términos de cuando hablo de desfase me refiero a radianes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una onda aquí, yo voy a tener, por ejemplo, un punto A y un punto B aquí. Entonces, para el punto A, yo voy a tener una fase. ¿Cuál es la fase del punto A? Pues sería la constante K, su coordenada en X. Digamos que la onda se mueve aquí para la derecha, ¿no? Entonces, pongámosle menos. Omega por el tiempo T. Y aquí tendría K por X sub B menos omega T. Menos omega T. Entonces, cada uno de los puntos tendría una fase diferente. ¿Por qué? Porque tiene una coordenada en X diferente. Yo puedo calcular la diferencia de fase, eso es algo muy común. Oh, esto está medido en radianes. Esta es una cantidad medida en radianes y esta también. Entonces, yo puedo calcular la diferencia de fase que hay entre ellos. O sea, qué tan alejados están uno del otro en términos angulares, podemos decirlo. Entonces, esos son cálculos comunes en los problemas. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Vamos a hacer un problema para poner en práctica esto, pero mientras lo busco, si tienen alguna pregunta, pues podemos verla ahorita. Bueno, no, mejor vamos a dejar este problema para la primera parte de la clase de mañana, porque quiero, no he cubrido el segundo objetivo que tenía para la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, a ver, como les dije, el objetivo de esta deducción es encontrar una función de onda que me describa el movimiento de las partículas producto del paso de una onda transversal. Entonces, solo tengo una función de onda por ahora. Lo que necesito es ver qué características tiene el movimiento. Y como ya habíamos dicho anteriormente, queremos ver efectivamente que ese movimiento es un movimiento armónico simple. Entonces, para eso, lo que corresponde es ver cómo se determina la velocidad y la aceleración de esas partículas. Velocidad y aceleración de las partículas, ¿verdad? Porque pues ya la velocidad de la onda ya sabemos cuál es su descripción, ya sabemos que es constante, y si es constante, pues no hay aceleración, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros ya tenemos una forma de encontrar esa velocidad de aceleración. Sabemos que la velocidad, en este caso, como la función depende de dos variables, entonces estoy hablando de una velocidad que es la derivada parcial de la función de y con respecto a t. Recuerde que y depende de dos variables, ¿no? Entonces, obviamente que cuando hago este proceso de derivación, x se mantiene constante. Entonces, la derivada de la función con respecto al tiempo sería omega por a por el seno de omega t. Vamos a usar el signo menos. Perdón, omega t no. Kx menos omega t. Entonces, voy a poner aquí la función de y, que era a coseno de kx menos omega t. Entonces voy a asumir un movimiento hacia la derecha de la onda. Bueno, entonces con ese movimiento hacia la derecha,
derivo esa función y con respecto al tiempo y me queda la ecuación que acabo de escribir. Bueno, entonces ya tengo esta ecuación. Esta ecuación me describe, casi siempre se le pone un subíndice y aquí a esta velocidad para diferenciarla de la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es sin el subíndice y cuando lleva el subíndice y se refiere a la velocidad transversal que tienen las partículas. Ok, entonces voy a poner un bosquejo de una onda sinusoidal aquí y pues tengo un punto dado, ¿no? Sí. Entonces, ok, lo que estoy viendo aquí, lo que estoy viendo aquí es un desplazamiento en Y de la partícula, un desplazamiento en Y que se va moviendo hacia arriba, digamos, se va moviendo hacia arriba. Si la onda se mueve hacia acá, entonces tengo dos velocidades, una velocidad a la que se mueve el pulso hacia la derecha y una velocidad transversal a la cual se está moviendo el segmento de la cuerda. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? El segmento de la cuerda tiene una velocidad que no es constante. Sin embargo, la cuerda o el pulso se mueve a una velocidad constante. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos. Entonces, como no tiene una velocidad constante, porque como puedo ver ahí en el resultado de la derivación, me quedó en términos de X y de T, entonces quiere decir que puedo encontrar un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, el valor mínimo, pues es muy fácil de encontrarlo. Y mínimo es 0. Y eso ocurre cuando el seno es 0, ¿no? Cuando el seno es 0, entonces pues voy a tener un valor mínimo. Bueno, ¿y dónde creen que ocurre ese valor mínimo? ¿Dónde se encuentra la partícula cuando ocurre eso? En un valle. ¿En una cresta o en un valle? En cualquiera de los dos, pero sí. Es decir, en Y igual a A, esto es una cresta, o en Y igual a menos A en un valle, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y el máximo, entonces va a ocurrir cuando el seno vale 1 o cuando el seno vale menos 1, cualquiera de los dos. Entonces tengo más menos omega por A. Y si notan, esa es exactamente la misma definición de la velocidad máxima que tuvimos en el movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces eso también me confirma el tipo de movimiento que están realizando. ¿Sí? Y esto ocurre, puede ser positiva si la partícula se va moviendo de arriba para abajo, y negativa si la partícula se mueve de abajo para arriba es positiva, y si se mueve de arriba para abajo la velocidad es negativa, ¿no? Y entonces esto ocurre en el punto Y igual 0. Entonces, desde ahí ya tengo bastante evidencia para asumir que el movimiento es un movimiento armónico simple. Pero bueno, para confirmarlo todavía más, voy a calcular entonces la aceleración. Entonces, la aceleración será la segunda derivada parcial de la función y con respecto a t cuando x se mantiene constante. Entonces esa segunda derivada sería menos omega cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t. Y como en el movimiento armónico simple, aquí se confirma el movimiento armónico simple, esto que tengo aquí
es el desplazamiento Y. Por lo tanto, lo que tengo es precisamente la ecuación del movimiento armónico simple. Ahí lo termino de confirmar las sospechas que ya tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, si la partícula se va moviendo hacia arriba, entonces quiere decir que tiene que haber otro vector aquí, tiene que haber un vector de desaceleración. Entonces, si la partícula se va moviendo para arriba, voy a tener aquí otro vector que sería la aceleración transversal. Entonces, también de la misma ecuación se logra ver que no es constante la aceleración, por lo tanto voy a tener valores máximos y mínimos. Entonces, la aceleración transversal mínima es 0, y eso ocurre cuando el coseno de kx menos omega t pues es 0. ¿Y en qué posición? Pues esto ocurre en y igual a 0. Y la aceleración transversal máxima ocurre cuando el coseno de kx menos omega t es o más 1 o menos 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendría más menos omega cuadrado por a, que es pues la misma expresión, del movimiento armónico simple, y eso ocurre precisamente también en estas posiciones, ¿no? Cuando estoy en la cresta, pues estoy en un valle. Entonces se confirma que las partículas bajo el movimiento de una onda transversal realizan un movimiento armónico simple, y aquí se abre la posibilidad para una gran cantidad de problemas, porque me pueden pedir todas las variables que me pedían en el movimiento armónico simple, que encuentre la velocidad en un tiempo dado, que encuentre velocidad máxima, ¿verdad? Que encuentre la fuerza de restitución, etcétera. Todo eso se abre la posibilidad aquí para que en alguna de las preguntas surja, ¿verdad?, de algún problema. Muy bien, entonces, bueno, esto era lo que íbamos a probar el día de hoy. Hicimos toda la deducción, desde plantear una onda sin fricción, que sea sinusoidal, que sea periódica, y describir entonces, en términos de ella, un desplazamiento para las partículas. ¿Sí? Okay. Y probamos además que, bueno, hay algunas cantidades nuevas aquí, como el número de onda, la fase de la onda, y esa nueva definición de la rapidez también, que es omega sobre k. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Mañana vamos a empezar la clase resolviendo un ejercicio, pues digamos, para condensar todo esto y que sea pues más práctico, ¿no? Ese es el objetivo de mañana. Bien. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase. ¿Algún comentario? Dígame. Aquí dijo que nos podrían pedir la fuerza de restitución. En este caso, ¿cuál sería esa fuerza de restitución? ¿O qué objeto sería el que le está aplicando esa fuerza para que se restituya? La fuerza de restitución viene a partir de la tensión de la cuerda, ¿no? La cuerda está tensada, entonces al estar tensada, si usted provoca una perturbación, entonces la tendencia es que vuelva otra vez al equilibrio, ¿sí? Pero la fuerza de restitución se puede encontrar también con la aceleración, ¿verdad? Acuérdese que la segunda ley de Newton, solo que aquí la fuerza de restitución no la puede escribir en términos de una constante de resorte, por ejemplo, como en el sistema masa-resorte.
pero sí conoce la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si usted conoce cuánto es la masa de un segmento de la cuerda y conoce la aceleración de ese segmento, entonces puede conocer la fuerza de restitución. ¿Sí? De esa manera es como tradicionalmente se encuentra. Porque realmente, o sea, no es que exactamente, no quiero que me malinterpreten con lo que dije de la tensión. O sea, la fuerza de restitución no es la tensión, porque acuérdese que, digamos, en la cuerda tensada, la tensión no va hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La tensión viene aquí. Aquí viene la tensión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un pulso aquí, yo voy a tener una fuerza para un determinado punto, voy a tener una fuerza de restitución F, que va a ser igual al producto de la masa, incluso le voy a poner un delta M, ¿verdad? Porque normalmente son segmentos muy pequeños, un diferencial de M, por la aceleración que tiene ese punto. Entonces no es la tensión. Ahora, digamos que es una causa indirecta de la tensión. Si la cuerda no estuviera tensada, entonces pues no habría fuerza de restitución que lo obligue otra vez a volver ahí. ¿Sí? Pero de esa manera es que se encuentra. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy y seguimos mañana. Este viernes ustedes van a tener feriado. Este viernes ustedes van a tener feriado porque debido al problemita que tuve el viernes con la sección de las 11, voy un poco desfasado con ellos. O sea, ellos van una clase atrás que ustedes. Y no me gusta llevar las clases así porque es mucho lío. Me enredo a veces, ¿verdad? Y se me olvidan unas cosas, entonces prefiero llevarlas iguales. Entonces, para ponernos al día con ellos iban a tener clase el viernes y ustedes no, ya que ellos tuvieron feriado el viernes pasado, ahora les toca a ustedes. Entonces, para que si quieren hacer algún plan para el viernes o dormir más el viernes, pues ya pueden quitar la alarma del viernes. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Gracias.